Qué gusto estar de nuevo con usted aquí en TV UNAM para nuestros diálogos por la democracia. Hoy echaremos un clavado a los terrenos de la filosofía, la literatura y la historia, a los entretelones más profundos de la acción humana y los procesos sociales. ¿Qué son las humanidades? ¿En qué se diferencian de las ciencias? ¿Tiene alguna utilidad social la investigación en las humanidades? Para conversar sobre estos temas tenemos el lujo de recibir hoy en los estudios de TV UNAM al doctor Alberto Vital, destacado filólogo y filósofo mexicano, quien actualmente funge como el coordinador de humanidades de nuestra máxima casa de estudios. Se incluyen en el ámbito de las humanidades disciplinas como la filosofía, la historia, la filología y el derecho. También las llamadas ciencias sociales, como la economía, la ciencia política y la sociología, muchas veces son incluidas en esta categoría. El concepto de las humanidades es antiguo y data desde la época de los griegos y los romanos, con su compromiso con la profundidad del pensamiento y la acción del ser humano. Pero es durante el Renacimiento europeo, durante los siglos XV y XVI, que la idea del humanismo realmente toma vuelo. El rompimiento con el pensamiento dogmático de la Edad Media ocurrió en primer lugar en el terreno de las artes, con personajes como Michelangelo Buonarroti y Leonardo da Vinci, para después generar grandes avances también en las ciencias y la tecnología. Sin embargo, con el paso del tiempo y el avance del capitalismo, el colonialismo y la modernidad, las llamadas ciencias duras o exactas cada vez cobrarían más importancia y empezarían a desplazar a las llamadas humanidades. La ciencia genera desarrollo y recursos, mientras las humanidades son puro rollo. La ciencia resuelve problemas, mientras las humanidades generan reflexiones estériles. La ciencia es objetiva, mientras las humanidades son pura subjetividad y especulación. Estos son algunos de los prejuicios que hoy contaminan al pensamiento contemporáneo. Por ejemplo, el nuevo presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, recientemente anunció su intención de reducir el financiamiento público para las facultades de filosofía y sociología, con el fin de favorecer otras carreras que generen empleo y renta, en lugar de las carreras humanísticas que no generan suficiente retribución a la sociedad, supuestamente. Siguiendo una lógica similar, Felipe Calderón simplemente eliminó la enseñanza de la filosofía en su reforma a la educación medio superior. Ahora bien, es cierto que las humanidades no siempre son tan lucrativas o objetivas como las ciencias duras, pero ello no implica que sean menos importantes. El fomento a la creatividad humana, la formación de una conciencia crítica y el conocimiento de nuestros sistemas jurídicos, políticos y sociales son ámbitos absolutamente esenciales para el avance de la humanidad y el país. Por ejemplo, la nueva reforma de 2019 al artículo 3 de la Constitución mexicana incluyó las humanidades y la filosofía como temas de enseñanza obligatoria. Y la nueva directora general del CONACYT, la doctora Elena Álvarez Bulla, ha propuesto modificar el título de su institución con la inclusión de una H en las siglas para quedar como Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología, o CONACYT. Algunas voces han criticado esta propuesta, ya que consideran que el ámbito de las humanidades ya estaría cubierto por la Secretaría de Cultura. Pero otras han celebrado la oportunidad de colocar en un mismo nivel las investigaciones en las humanidades y en las ciencias, así como la posibilidad de generar nuevos enfoques plenamente interdisciplinarios. ¿Qué opinas tú? Sobre este importante dilema y muchos otros temas conversaremos en unos momentos con el doctor Vital. Pero primero vamos con el libro de la semana con Walter Arellano. No te vayas. Muchísimas gracias, John. Hoy, en el libro de la semana, traemos una interesantísima obra acerca del futuro y presente de las humanidades. Se trata de Humanidades Digitales, Lengua, Texto, Patrimonio y Datos, que forma parte de la Biblioteca de Humanidades Digitales, la cual es resultado de los esfuerzos de la Red de Humanidades Digitales. Este texto está coordinado por distinguidos académicos como Ernesto Priani y José Francisco Barrón, así como con la participación de brillantes investigadores. Una de las preguntas torales de esta investigación versa sobre la pregunta:
cómo se han ido conformando las prácticas de las humanidades digitales en América Latina. A lo largo de las páginas, el lector encontrará los esfuerzos que se han hecho en nuestra región, los cuales se han realizado de manera desinstitucionalizada, a modo experimental y aislado. En esta obra, los interesados en entender el nuevo paradigma de las humanidades digitales encontrarán una explicación amplia acerca de temas como el Big Data y las humanidades digitales, los corpus lingüísticos y la digitalización de textos, las lenguas, el patrimonio cultural y la educación en proyectos digitales. De igual manera, podrá haber casos como el proyecto Mexica Impro como un ejemplo de creatividad computacional, la aplicación de tecnologías digitales en la arqueología, el corpus paralelo español náhuatl y el uso de las tecnologías del lenguaje humano. Finalmente, el caso de la Biblioteca Digital del Pensamiento Novohispano. Y como cada semana tenemos obsequios para nuestros amigos de las redes sociales, ahora les toca a los tuiteros. Lo único que tienen que hacer es seguirnos en nuestro Twitter, @dialogosunam, y comentar la imagen del libro en nuestro timeline con el hashtag Quiero mi libro. Tienen hasta la medianoche. El lunes haremos una selección aleatoria de los 2 ganadores, cortesía de nuestros amigos de Bonilla Artigas Editores. Yo soy Walter M. Arellano y nos vemos la próxima semana con otra recomendación. Alberto Vital es doctor en Letras por la Universidad de Hamburgo, maestro en Letras Mexicanas por la UNAM y licenciado en Lengua y Literaturas Hispánicas por la Facultad de Filosofía y Letras. Es investigador del Instituto de Investigaciones Filológicas, del cual también fue director entre 2013 y 2015. Adscrito al Seminario de Hermenéutica, ha estudiado a profundidad la obra de Rulfo, Rilke, Borges, Neruda, García Márquez y Salado Álvarez. Sus áreas de especialidad son la estética de la recepción, la hermenéutica, la literatura comparada, la pragmática de la comunicación literaria y onomástica. Algunos de sus libros más importantes son Noticias sobre Juan Rulfo, El concepto de superposición, Ensayos sobre literatura comparada y cultura, y Pragmática de la comunicación literaria. Desde 2015 es el coordinador de humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pues aquí estamos con don Alberto Vital, Mucho doctor. gusto. Bienvenido aquí a Diálogo por la Democracia, aquí en TVUNAM. Muchas gracias por la invitación, John. Encantado de estar aquí. Es un honor que nos acompañes, Alberto, si me permites tutearte. Aquí Claro estamos que en sí. Espacio Universitario. Claro que Mira, sabes, este proyecto, Diálogo por la Democracia, el programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad, depende aquí de la Coordinación de Humanidades. Ha sido muy generoso siempre su apoyo de ustedes y es un honor tenerte aquí, Alberto. El tema de las humanidades en general, si quieres, entremos primero a una reflexión más teórica e histórica, está hoy en el centro del debate nacional, gracias a una propuesta que hizo, que sigue haciendo la de la nueva directora del CONACYT, Elena Álvarez Bulla. Ella propone, incluso hay una iniciativa de ley en el Congreso, que propone introducir una H, ¿no? El CONACYT, dentro de esas siglas, para que sea Ciencias, Humanidades y Tecnología. ¿A ti te parece conveniente esta propuesta? Mi primera respuesta, de hecho fue inmediata, fue que sí, que me parece importante visualizar más las humanidades. Y después de dialogar incluso con Elena, llevé el asunto al subsistema de humanidades, abrimos un diálogo y fue muy interesante porque escuchamos varias posturas, todas ellas muy interesantes, unas en el sentido de que no fuera solo el nombre, sino que eso tuviera también implicaciones importantes. Una convocatoria reciente que se llama Apropiación Social del Conocimiento en Humanidades, Ciencia y Tecnología, que lanzó CONACYT, me parece que va en esa dirección. Yo sugerí a cabezas de entidades, a investigadores del subsistema que participáramos. Creo que fue una nutrida participación. Y por otro lado también hubo intervenciones que decían, recuerdo la de Marta Lamas, en el sentido de que incluso aunque sea una cuestión de nombre, esta intervención, decía ella, me parecía interesante. Entonces, sí recabamos varios puntos de vista, e incluso están pendientes en la Cámara de Diputados. Tuve la oportunidad de hablar con el diputado Porfirio Muñoz Ledo
y hablamos un poco de eso. Entonces, no solo el nombre, sino el concepto, ¿no? El que concepto, esto realmente sí. implica una transformación en cómo entendemos la ciencia, la investigación, las humanidades. Pero empecemos con lo básico. ¿Qué son las humanidades? Porque es un concepto en disputa, mucha discusión para ti, que eres el coordinador de humanidades. Claro. ¿Cuál es la visión que tú tienes? Para mí, desde luego, las humanidades, yo empezaré diciendo que abarcan tanto las ciencias sociales como las llamadas ciencias humanas, y en ese sentido, entonces, es un concepto por definición abarcador. Finalmente, lo humano, digamos, es fundamental, la noción misma en la vida del planeta, en fin, últimamente también problematizado por la huella que está dejando el humano, lo sabemos, pero de todos modos me parece que es un hilo conductor sumamente importante. Ahora bien, es cierto que hay quienes consideran que humanidades son las 4 grandes disciplinas: filosofía, filología, derecho e historia, y que alrededor de ellas o al lado de ellas, crecen otras grandes disciplinas. Yo, en principio, respeto los distintos puntos de vista porque las humanidades, creo que antes que nada son, eso sí, diálogo. Sí, porque diálogo. Diálogo. Sí, bueno, es que regresando a un punto anterior, podríamos tener en la UNAM 3 coordinaciones, ¿no? En lo que estás insinuando. Ahí está la coordinación de investigación científica y la coordinación de humanidades, pero podríamos tener aparte una coordinación de ciencias sociales, ¿no? Que sería como el tercer brazo, pero hoy más bien lo tenemos dentro de las humanidades, las ciencias sociales. Esto es muy interesante. Yo creo que sí, la idea de la ciencia social es un poco atrevido, ¿no? Para decirlo, ¿no? Y de repente nos ata a los que hacemos ciencias sociales a una lógica que es ajena, ¿no? ¿O no compartirías ese punto de vista? Pues desde luego, todas las disciplinas que están amparadas por nuestra universidad o por las universidades en general pueden alegar que merecen la definición de ciencia. Claro. En términos de que son rigurosas, de que trabajan de manera sistemática y de que arrojan resultados verificables. Claro. En ese sentido, todas las disciplinas, repito, me parece que pueden defender ese título. Ahora bien, ya entrando en cuestiones más concretas y específicas, los grandes filósofos han pensado que comparten las ciencias sociales y ciencias humanas, llamémoslas así por lo pronto, el hecho de que se ocupan de lo que Paul Ricoeur llama en su momento cuasi individuos o casi individuos. Es decir, un acontecimiento histórico, una obra literaria, un fenómeno filosófico, se comportan como nos comportamos los individuos, que al mismo tiempo somos únicos y susceptibles de ser analizados como parte de una especie, un grupo social, etcétera. Pero ese carácter individual es lo que le da su especificidad tanto a las ciencias sociales como a las ciencias humanas. Claro. Un protón de hidrógeno, por decir algo, se comporta igual al otro protón bajo condiciones normales y similares, ¿no? Una persona no necesariamente se comporta igual que otra persona. Claro. En fin, ¿no? Eso le da su especificidad. Sí, el espacio de lo humano, pues. Claro. Y como dices, regresando al punto, el diálogo quizás es lo más humano para ti, entonces. Sí, el diálogo, hay que recordar que la filosofía nace de la mano, claro, hay antecedentes en los presocráticos, pero de los diálogos de Platón y Sócrates. E incluso la forma en que nos llega la filosofía gracias a Platón, me parece que le da su esencia no solo a la filosofía, sino a las humanidades. Porque las humanidades tienen mucho que aportarle al mundo contemporáneo y una de esas cosas es precisamente el concepto de diálogo que llega, por ejemplo, es retomado por el gran filósofo alemán Hans-Georg Gadamer, al que podemos llamar el filósofo contemporáneo del diálogo. ¿Cuáles son las condiciones de la dialogicidad propia del ser humano? Y me parece que por ahí hay una esencia, repito, de las humanidades. Los científicos también dialogan, ¿no? Sí, claro. Ahora bien, lo que tienen ellos, los científicos, es que no colocan el dialogar mismo en el centro de su reflexión,
Y somos nosotros quienes les podemos aportar reflexiones, por ejemplo, sobre las condiciones del lenguaje mismo como el instrumento que utilizamos para dialogar. Y en ese sentido, entonces, dialogan todos los seres humanos, quienes reflexionamos sobre el diálogo, quienes tenemos el privilegio de reflexionar sobre el diálogo, somos los universitarios y específicamente los universitarios en ciencias sociales y humanas. Claro, y además, como menciona, el objeto de estudio de los científicos tiene otra naturaleza que el objeto de estudio. Nosotros aquí en las humanidades, al final de cuentas, estamos haciendo un autoanálisis, lo cual complica mucho luego la objetividad. Y por eso luego la gente dice que lo que hacemos en las ciencias sociales, humanidades, no es científico, porque lo científico debe ser objetivo. Yo en lo personal tengo muchos problemas con ese concepto de la objetividad, como si de alguna forma pudiéramos abstraernos del observador. Pero no sé qué reflexión nos comparte sobre ese gran concepto. Pues para volver a Platón y Sócrates, no se diga Aristóteles, es indudable que esta preocupación por los particulares y los universales, por lo que podemos llamar el sujeto, la subjetividad del sujeto y la posibilidad de objetivar conocimientos, viene desde entonces. Es decir, es la filosofía la primera que se plantea esto, y van a acompañar a la filosofía las distintas artes, específicamente las de la palabra, el teatro, por ejemplo, la tragedia, hasta llegar hasta nuestros días, hasta el siglo XX, en que el gran filósofo alemán Husserl habla de intersubjetividad. Lo que sí podemos decir que es un concepto perfectamente objetivable, digamos, objetivo. ¿Qué es la intersubjetividad? Grosso modo, es la posibilidad de que dos sujetos, pese a las subjetividades, puedan comunicarse como lo estamos haciendo nosotros en este momento. También para Wittgenstein era un poco fascinante, preocupante, inquietante el hecho de que una misma palabra, por ejemplo la palabra dolor, pudiera significar, es decir, era el mismo significante, pero pudiera traer a dos personas contenidos y emociones muy distintas y al mismo tiempo permitir comunicarse. Entonces creo que todas las ciencias sociales y humanas, como las ciencias llamadas exactas, ciencias de la salud, entre otras, las ingenierías, tienen este imperativo de ligar lo subjetivo con lo objetivo. El lenguaje, a mí me apasiona mucho, y tú eres un gran experto, filólogo, filósofo, literato. El lenguaje es una cosa fascinante porque uno cree que es simplemente un medio de comunicación, ¿no? Pero en realidad lo que han descubierto los grandes filósofos del siglo XX es que el lenguaje nos constituye nuestra conciencia, no es solamente lo que usamos para transmitir ideas, sino las mismas ideas que generamos ya vienen predeterminados por el lenguaje y la gramática que utilizamos para ellos. Esto implica que pensamos realmente diferente los mexicanos que los chinos, por ejemplo, o hasta qué punto podemos llegar a ese giro lingüístico en la filosofía. Podría citar una frase de Wittgenstein, conocida, que dice: los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Ahora él está pensando el lenguaje humano general. Tu pregunta va, y me parece muy interesante, en el sentido de las lenguas particulares. Claro. Las investigaciones demuestran que sí, que cada lengua tiene un corpus, por ejemplo, léxico, un número de palabras, y hay lenguas que denominan mejor ciertas cosas que otras. A Borges, por ejemplo, le fascinaba la idea de que entre los esquimales no hubiera una palabra para nieve. Claro. Porque hay tantas especificidades, tantos tipos de nieve, que no necesitaban crear un concepto genérico, sino que distinguían lo que para nosotros es nieve y se acabó, ¿no? Claro. Lo mismo para en el otro lado del planeta, en el otro clima, en el desierto. Hay culturas que no dicen camello porque distinguen muchísimos tipos, y el genérico camello, que usamos nosotros, pues para ellos es demasiado vago. O al contrario, la cantidad de palabras que tenemos en México para el maíz. Por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos también como nuestro entorno tenemos tantas palabras que ¿no? Un solo concepto de maíz, pues existe la palabra, pero ¿no? Claro. Yo he imaginado de pronto un juego en el que los hablantes, y la noción de juego, por cierto, es muy del siglo XX, Wittgenstein, el propio Gadamer, desde luego Huizinga, entre otros,
Un juego que sería, a ver, para denominar esto que sientes, trata de inventar una palabra, pero como las palabras son democráticas, hay una manifestación cotidiana de la democracia que se llama lengua. Entonces, si inventas una palabra, el único requisito es que los demás la acepten, empieza a circular, y todas las palabras nacieron de alguna manera y fueron inventadas por alguien. A veces sabemos quién las inventó, en fin. En otros casos, la inmensa mayoría de las veces no sabemos. Pero es parte de la capacidad creativa del ser humano. Bueno, y ahora con esto de las redes sociales, por ejemplo, hay una inventividad, creatividad, pues casi todos los días se inventa un nuevo palabrita, expresioncita, o incluso ya empezamos a pasar a los emoticons, ¿no? Ya en lugar de escribir frases ya en los WhatsApps, ¿no? Simplemente pones ahí diferentes caras y gestos. ¿Esto qué implica? ¿Un avance, un retroceso, una perversión, un desarrollo? ¿Qué está pasando con nuestro lenguaje hoy? Voy a hacer una comparación entre la lengua cotidiana y los emoticones. Los dos tienen una dificultad que queda sugerido en lo que acabamos de decir. Un emoticón, una carita, puede expresar sentimientos muy básicos, emoción, en fin. Pero, por ejemplo, el emoticón de la risa, creo que hay 2 o 3, no matiza. Y me pregunto, ¿qué tanto podemos matizar con la lengua natural, la lengua de palabras? Es lo que se preguntaba Wittgenstein. Es decir, obviamente el lenguaje natural es muchísimo más rico que el de los emoticones, que es funcional, que sirve para comunicaciones rápidas, pero que pierde muchísimos matices. Y constantemente el hablante se está enfrentando a esas limitaciones, aún teniendo una lengua mucho más rica. ¿Cuántos emoticones hay? 200 quizá. Hay 200,000 palabras en una lengua normal. Y aún así a veces no nos damos abasto para expresar todos los matices. Para el poeta eso es muy importante, para el dramaturgo, etcétera, encontrar esas dicciones, esas palabras y esos conjuntos de palabras que expresen un sentimiento. Vamos a seguir con esta fascinante plática, Alberto. Después de un breve corte, no se vayan, regresamos con el doctor Alberto Vital. Aquí seguimos con Alberto, con esta fascinante plática. Bueno, ya estamos hablando de la modernidad. A mí me angustia de repente esto, no solo de los emoticons, sino en general veo que la imagen, ¿no?, cada día domina más. Por un lado es otra textualidad, ¿no?, que en lugar de leer, solamente estás viendo imágenes y videos en las redes, entonces estás comunicando no solo con la palabra escrita, sino también con la imagen. Entonces, otra textualidad que genera otra conciencia, pero de repente sí me entra igual las canas y la nostalgia por el libro, ¿no? El libro sencillo con palabritas, impreso. Me desespera luego que igual mis hijas o los jóvenes de hoy no leen tantos libros como antes. ¿Esto es una preocupación de generación o es algo real que tú también sientes? Es algo muy real. Mientras te escucho, pienso en el libro de Paul Virilio, Vitesse politique, Velocidad y Política, donde reflexiona sobre el hecho de que el mundo contemporáneo, desde la modernidad precisamente, ha acelerado sus tiempos. Él reflexiona sobre esto que todos intuimos y sabemos, él reflexiona de una manera muy interesante, relacionándolo con el mundo de la política. Ahora, en la vida cotidiana, esta velocidad, esta vertiginosidad nos lleva, en efecto, a mandar mensajes muy breves, que con un emoticón tratemos de expresar con una imagen toda una serie de contenidos. En ese sentido, el hablante se ha creado sus propios instrumentos para responder a la rapidez de la vida contemporánea. En ese sentido es normal que esté ocurriendo esto. Ahora la preocupación es real. Estaba leyendo el otro día un texto de Claudio Lobnitz, por ejemplo, que decía esto precisamente: ya no puedo leer con la calma que antes leía un libro. En ese sentido yo quisiera proponerle a la UNESCO que convierta en patrimonio intangible en la humanidad el placer de terminar un libro. El placer mismo, la sensación libro, sí, que se está perdiendo, ¿no? Fíjate, sí, eso simple, así es, esa sensación de haber terminado un buen libro. Y porque en efecto, si pierden esa sensación, las nuevas generaciones están perdiendo algo fundamental. En ese sentido, por ejemplo, en la Coordinación de Humanidades hemos buscado, y en el Instituto de Investigaciones Filológicas, hacer libros para las distintas generaciones, desde pequeñitos, en fin,
para que en el lapso de 1 hora, por ejemplo, a veces en las 2 horas que dura una película, ¿por qué no pensar en 2 horas de lectura? Claro. Igual de placenteras, ¿no? Esta idea incluso del libro que parezca una película está latente en García Márquez. Él dice en algún momento, yo quise que, lo dice expresamente, que el coronel no tiene quien le escriba, la lectura durara 2 horas. Y claro, pensando en que él quería entrar en el cine, ¿no? Claro, eso es interesante. Sí, es que sí, si tomamos como hecho lo que decíamos en la primera parte, de que somos como nos comunicamos, ¿no? O sea, así como somos lo que consumimos, lo que comemos de comida, ¿no? You are what you eat, ¿no? Es como la clásica dicha estadounidense, ¿no? Somos lo que consumimos también y como nos comunicamos. Entonces, con estas nuevas formas se van a generar nuevas conciencias, y sí, el libro y la lectura sí tiene algo especial que no podemos simplemente despedir sin más, ¿no? Cuéntame tu obra más personal. Tú eres experto en Juan Rulfo en particular. ¿Qué es por qué escogiste Juan Rulfo y cómo nos interpela todavía hoy su obra? Yo me encontré a Rulfo, felizmente, muy temprano en mi vida, en la secundaria, ya en primero de secundaria. Ya me gustaba leer, había leído lo clásico, Julio Verne, en fin, los Tres Mosqueteros. Y de pronto me dejan de lectura, porque eso fue en la secundaria 62, de pronto El Llano en Llamas, ¿no? Entonces de pronto descubrí que eso que me gustaba, que era leer, también hablaba de algo muy personal, no solamente de un viaje a la luna, en fin. Entonces eso marcó mi vida, y de hecho, sin saberlo yo en ese momento, al leer a Rulfo, ya estaba yo decidiendo a qué me iba a dedicar. Claro. ¿Cómo nos interpela? Me parece que es muy cierto, muy importante. ¿Cómo nos interpela hoy Juan Rulfo? Es impresionante cómo nos llama desde distintas ópticas y perspectivas. Si bien son campesinos de una cierta región del país, una cierta época, en realidad ellos representan al ser humano en muchas de sus condiciones. Ahora bien, pasan cosas como muy curiosas. Está la sequía y la lluvia en exceso en la obra de Rulfo. Entonces, de alguna manera se adelanta a esta preocupación que tenemos ahora muy fuerte del cambio climático, en fin. Sus personajes ya la viven. Hay otra vertiente que me parece que es muy contemporánea. ¿Cómo argumentamos? ¿Cómo construimos juicios? Vuelvo otra vez a lo mismo. Temas que ya preocupaban a los clásicos de la filosofía y que llegan hasta nuestros días. Estaba viendo el otro día un libro muy interesante de Carlos Pereda sobre argumentación, entre otros investigadores nuestros de filosóficas. Y bueno, pues en los personajes de Rulfo vemos modelos clásicos de argumentación y de construcción de juicio. Entonces, tiene un trasfondo filosófico muy fuerte. Tiene un trasfondo político. Curiosamente, a él le gustaba mucho más la historia y la antropología que la filosofía, pero puede interpelar al filósofo también, ¿no? Al teórico de la argumentación, por ejemplo. Estamos elaborando juicios todo el tiempo. Es inherente al acto de hablar, la acción de argumentar. Sí, y la mexicanidad como un carácter universal también es algo muy importante. Digo que la lectura de Rulfo es muy importante. Hoy mismo que estamos reflexionando sobre nuestra historia, nuestra identidad como mexicanos en el mundo en general, esencial ese tipo de lecturas y reflexiones. Autores contemporáneos que particularmente te emocionan, de México, de América Latina, del mundo, que recomendarías a un joven estudiante de literatura o de filología. Estamos a punto de sacar el tercer título de una colección que se llama Imagen en Letra, Letra en Imagen, que son libros muy pensados para, bueno, creo que no traigo uno aquí, pero para estas lecturas breves, selecciones. Y el tercer tomo lo está haciendo, ya nos lo entregó una joven, justamente para responder a tu pregunta de qué autores, y ella se llama Astrid Pantoja, es la antologadora, y ella me dio a leer algunos autores y autoras que yo no conozco, de una nueva generación, y entonces en ese sentido es muy interesante. Yo había leído algunas cosas de Valeria Lucelli, ella selecciona para este tercer tomo otro pasaje de ella y da algunos otros nombres, ahora se me escapan algunos,
Desde luego he leído algunas cosas de Guadalupe Nettel, por ejemplo. Hay otras voces que son de mi generación, que también son muy interesantes, como Blanca Luz Pulido, Pura López Colomé, Fernando Solano Olivares, José Martínez Torres, entre otros. En fin, que... Pero hay una nueva, o sea, esto de la literatura mexicana está floreciendo, ¿no? Ahora me Nuevas acuerdo, por generaciones. ejemplo, de Yuri Herrera, que está en el tercer tomo también. Claro. Una selección hecha por Astrid Pantoja, en fin. No, muy emocionante saber Sí, que esto del el gran ejemplo de México en la literatura universal sigue Ave absolutamente Barrera, por presente, ejemplo. ¿no? Es decir, este tercer tomo es 1 o 2 autores por Estado de la República. Sí. El segundo fue Ciudad de México. Entonces seleccionaron para Jalisco Guadalupe Dueñas y Ave Barrera, es decir, una autora ya muy Nos conocida. lo compartes, Alberto, Sí, para cómo no. una siguiente versión ahora de diálogos, incluirlo en el libro de la semana, que cada semana recomendamos un libro y vamos a recomendar esto para los jóvenes lectores. A ver, cuéntame más sobre tu responsabilidad administrativa. Seguro no tienes demasiado tiempo ahorita para escribir, en las mañanas, ¿no? Me dices que en la mañana aprovechas para leer, escribir personalmente, pero sobre todo estás volcado hacia la universidad, ¿no? Como coordinador de humanidades. ¿Cuáles son los grandes retos o proyectos que tú, ya tienes varios años ahí, pero que tú visualizas hacia el futuro para la coordinación de humanidades de la UNAM? El señor rector de la universidad, el doctor Graue, me invitó a ser coordinador de humanidades. Para mí fue un honor inmenso. Él me habló claramente de la idea de proyectar las humanidades, todo este conocimiento que generamos y que a veces es insuficientemente conocido por la sociedad, y a veces esto puede derivar en una imagen incompleta. Claro. Entonces, en ese sentido, nos dimos a la tarea, uno, de hacer una revista que se llama Encuentros 2050. Sí. Siempre son 3 temas. Hay una magnífica conducción de Malena Mijares al frente de la Dirección General de Divulgación de las Humanidades. Por ejemplo, conflicto, procesos de paz y reconciliación. Entonces son 3 temas concomitantes siempre. Son grandes conceptos. Por ahí tendríamos otra. En fin, pero también está la colección Problema-Solución, para en 10 cuartillas, en este mundo de rapidez, de mundo vertiginoso, de poco tiempo para leer, sobre todo quienes toman decisiones muy importantes por nuestro país, en los 3 niveles de gobierno, los 3 poderes, también otras instancias, por supuesto. Lo que esta colección les está dando es que en 10 cuartillas muy rápido, cada una con 5 capitulitos muy breves, se plantean los autores, nuestros... Vamos a poner aquí también ese es problema, solución. Esto es solamente el primer tomo. Es el primer tomo, género, seguridad, salud. Y este segundo, que está por salir, estas son las pruebas, es educación, cultura e información. Por ejemplo, aquí la doctora Graciela Martínez Salce, que es experta en cine, nos habla de un tema tan contemporáneo como frontera México-Estados Unidos. Claro. Cómo enfrentar un espectáculo de guerra, y es especialista en cine, que entretiene mientras deforma. Entonces, esta colección siempre está hecha con base en preguntas, ¿no? Preguntas muy específicas. Por ejemplo, la doctora María Josefa Santos y la doctora Rebeca de Gortari del Instituto de Investigaciones Sociales se preguntan, sociedad y tecnología, ¿cuáles son los factores sociales en desarrollo y transferencia de tecnología? Entonces, tenemos una cantidad impresionante, fascinante de investigadores de muy alto nivel. ¿Cómo cuántos hay en general en el subsistema de humanidades? Subsistema nos acercamos a 1000. Investigadores de tiempo completo. De tiempo completo. Y técnicos académicos son 600. Entonces, realmente, y se abocan yo he contado más o menos 300 grandes áreas de conocimiento. Claro. Por ejemplo, adolescencia, por ejemplo, es uno de ellos. Por supuesto, inserción social de la gente joven. Y en ese sentido, el trabajo de Héctor Castillo, del Circo Volador, podemos diseñar un nuevo modelo educativo, vincula una propuesta muy específica de reinserción, o más bien inserción antes que nada de la gente joven en la Ciudad de México a la sociedad, puede ser parte de un modelo educativo. O sea, la idea es poner todo este gran conocimiento, todos los libros y SNIS 3 y PRIDES DES al servicio de la resolución
de problemas muy específicos sin perder el rigor, ¿no? Exacto, eso es posible, ¿no? Porque sí. es que luego sí hay cierta visión muy purista que dice que no, para hacer alta ciencia o humanidades tienes que estar encerrado y alejado de la sociedad. Por aquí lo que estamos viendo es un diálogo y un compromiso social que no quita el rigor académico, ¿no? Está en el mandato de nuestra ley orgánica, en el sentido de contribuir a resolver los problemas nacionales. Hoy sabemos que los problemas nacionales están muy imbricados con problemas internacionales, pero es tan antiguo como nuestra propia ley orgánica. Claro. Y es fascinante eso de los institutos de investigación, porque la verdad es que no todas las universidades del mundo tienen esto. Puede prestar a cierto elitismo en términos de que se separan las facultades de los institutos, ¿no? Tienes una facultad de Derecho, un instituto de Jurídicas, una facultad de Ciencias Políticas, un instituto de Investigaciones Sociales, pero si se logra realmente articular esas esferas, sí es un espacio hermoso para investigar, para crear, para hacer, que luego en no cualquier universidad los investigadores tienen pues el tiempo y el apoyo para producir este conocimiento. Están ¿no? dando 8 clases al año y no para minimizar la docencia, pero la docencia complementada con la investigación genera una gran sinergia, ¿no? Sí, yo diría que el 100% o casi el 100% de nuestros investigadores dan clases en alguna de nuestras facultades, en el posgrado, en fin, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido se cumple, pero es cierto que está muy bien también que nuestra universidad haya podido crear estos espacios donde mayoritariamente el tiempo se destina a la investigación, una investigación vinculada. Yo siempre digo que nuestra investigación tiene impacto a corto, mediano o largo plazo. Un filósofo que se dedica a pensar una cuestión muy específica, quizá el impacto va a notarse tiempo después, o no, quizá más temprano de lo que podemos imaginarnos, ¿no? De pronto una reflexión sobre lo que te decía, argumentación. Claro. Hay investigaciones recientes sobre temas, por ejemplo, de fotografía y filosofía. Es una reflexión muy contemporánea, ¿no? Entonces, tenemos muy bien. Todo. Muy bien, Alberto. Si nos aceptas la invitación, hay un último bloque cuando nos van a visitar unos estudiantes que quieren diálogo contigo y hablar contigo. Encantadísimo. Entonces, invitadísimo. Muchas gracias, Alberto. Gracias, no se vaya usted. Regresamos primero con nuestra recomendación de la semana y después seguimos con Alberto Vital y nuestros estudiantes de la UNAM. No te vayas. Marcel Duchamp y Jeff Koons, dos de los artistas más influyentes del siglo XX, llegaron a las salas del Museo Jumex en 2019 con una exposición, la primera en Latinoamérica que abordará conceptos clave como los objetos, las mercancías y la relación establecida entre el artista y la sociedad. Por un lado tenemos a Marcel Duchamp, artista de origen francés, que con su pieza La Fuente de 1917, sí, el famoso mingitorio o urinario que cambió la percepción del objeto en el arte, sentando así las bases del arte pop, el minimalismo y los que conocemos ahora como el arte conceptual. Duchamp decía que cualquier objeto podía considerarse una obra de arte, siempre y cuando lo situaran en el contexto adecuado, en una galería o en un museo, dando más importancia a la idea detrás que a la pieza artística por sí misma. Cabe destacar que la fuente que verás en la exposición no es la original, pues Duchamp mandó a realizar réplicas en los años 50 y 60. Por otro lado, se encuentra Jeff Koons, de origen estadounidense, uno de los artistas vivos más cotizados del mundo. Su obra se caracteriza por la exaltación de todo lo superfluo, promocionado por los medios de comunicación, principalmente. Koons utiliza cualquier objeto cotidiano y lo convierte en una sátira. Su neopop le ha dado la vuelta al mundo, a pesar de la controversia que lo ha rodeado por los escándalos de plagio y su relación con la actriz porno Ciciolina. La muestra de arte contemporáneo titulada Apariencia desnuda, el deseo, el objeto en la obra de Marcel Duchamp y Jeff Koons aún funciona como un comparativo entre los dos representantes del arte contemporáneo y abre una ventana para voltear a ver las transformaciones fundamentales en la cultura y el arte del siglo XX. También abarca conceptos como la subjetividad y el trabajo, así como los términos de valor y gusto. Nos muestra también debates sobre moralidad, sexualidad, propiedad, integridad y corrupción. La exposición está compuesta por más de 70 piezas.
entre las que se encuentra la serie completa de Ready Mates de 1964 de Duchamp, que incluye obras como Bicycle Wheel, Ball Rack, entre otras, así como una selección de las más reconocidas series de Kunz, como The New, Banality, con la estatua de porcelana de Michael Jackson, entre otras. La muestra está disponible en el Museo Jumex, ubicado en el Boulevard Miguel de Cervantes Saavedra, número 303, Colonia Granada, en la alcaldía Miguel Hidalgo, a un costado del Museo Sumaya. No te puedes perder esta gran oportunidad de ser parte del arte contemporáneo. Síguenos en nuestras redes sociales como Diálogos por la Democracia y nos vemos aquí la próxima semana con más recomendaciones para ti. ¡Excelente domingo! Oye, Carlos, ¿por qué tuviste que decirle que la amabas a Mariana? En la escuela se corre el rumor y en tu clase todo el mundo se enteró. Esa canción fue Las Batallas de Café Tacuba, que hace referencia precisamente al libro de José Emilio Pacheco, de las batallas en el desierto, para estar a tono con nuestro programa literario aquí, filológico y filosófico, con Alberto Vital. Pues aquí estamos con nuestros estudiantes. Soy Mariana Casales, de la Facultad de Filosofía y Letras, de octavo semestre, y mi pregunta sería, ¿qué factores considera indispensables para superar el rezago de las humanidades en México? Desde luego podemos trabajar mucho más intensamente en las primeras edades, precisamente, sensibilizando mucho más a padres de familia, a docentes, en términos del inmenso valor que tiene simplemente algo tan simple y tan antiguo como contar historias cuando a los pequeños, a las niñas y a los niños, contarles historias. Es increíble, pero esta fórmula tan antigua, milenaria, sigue estando llena de sabiduría. Entonces, a través de los cuentos tradicionales se transporta mucho de lo que es la esencia de las humanidades. El ser humano vive envuelto de narrativas, de dramas, de lírica, y qué mejor que sean los tutores y los padres de familia quienes transmiten. Esa sería una primera reacción para tratar de superar ese rezago de las humanidades. Muy bien, María. ¿Y tú eres de la Facultad de Filosofía y Letras? Sí, ¿De qué semestre? Octavo, ¿verdad? Octavo, perdón, no te había escuchado. Nájera. Un placer, caballeros. Buenas tardes, mi nombre es Iván Nájera, también octavo semestre de la Facultad de Filosofía y Letras. Ante la altura de los tiempos estoy interesado en la democracia, en repensar las diferentes formas en las que se nos ha presentado. Entre los problemas en Estados Unidos y Europa, cabría pensar una democracia más representativa, más plural. ¿Qué recomendaciones nos darías a nosotros los humanistas para la creación de una democracia más plural? Me parece muy interesante también esta pregunta. Justo he estado reflexionando sobre lo que yo llamo problemas de la representación y de la representatividad, y ahí se ligan cuestiones de lenguaje como representación, las imágenes, etcétera, y la representación política. Es curioso que sea el mismo término. Entonces, yo creo que, por ejemplo, el asunto de los chalecos amarillos en Francia nos vuelve a poner sobre la mesa los problemas específicos de la representatividad, y están ligados a una cuestión muy importante de la democracia. Por eso creo que es importante que se fortalezca la reflexión universitaria en torno a estos temas. Y es justo un tema humanístico, precisamente, es decir, si sensibilizamos desde edades tempranas en la noción de democracia y representatividad, estaremos fortaleciendo automáticamente las humanidades. Entonces, creo que sí hay mucho que hacer. Creo que están las instancias institucionales para reflexionar cada vez más sobre temas de democracia. Hay que invitar, y estoy seguro que el programa universitario sobre democracia lo va a hacer, a los filósofos contemporáneos, en fin, para que ahondemos en este tema. Hay mucha tarea por delante y, bueno, yo digo que cuando hablamos de democracia estamos hablando ya en griego,
y nos estamos remitiendo a los grandes clásicos que ustedes seguramente ya conocen. Me parece que es una cuestión fundamental que además liga democracia y en general humanidades. Muy bien, Sarabia. Hola, ¿qué tal? Hola. Mi nombre es Yasmín Sarabia, soy de octavo semestre de la Facultad de Filosofía y Letras y mi pregunta para usted sería, ¿qué podemos esperar de las humanidades ante el fenómeno de la migración? Precisamente las ciencias sociales y lo que también hemos llamado ciencias humanas o humanidades en general tienen muchísimo que decir al respecto. Por ejemplo, comentamos hace rato muy rápidamente el texto de Graciela Martínez Salce sobre el cine norteamericano, en fin, la violencia que a veces se transmite a través de los imaginarios colectivos del cine. Y en la introducción a ese texto se hablaba de migración, entonces cine, frontera, migración. Sí, hay mucho que decir, las humanidades tienen mucho que decir. El señor rector también ha insistido en que ahondemos más en la investigación. Hay un centro de investigaciones, el más al sur de toda la universidad dentro del país, es el Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la frontera sur. Entonces, ahí tenemos que seguir investigando porque además el campo de estudio está literalmente pasando por enfrente de nuestras puertas y hay que atender, hay que reflexionar. Yo pienso que la riqueza de las naciones, un tema importantísimo para las humanidades, está vinculado a tres factores centrales que son trabajo, es decir, la persona que migra ofreciendo su trabajo, migra con la riqueza que tiene, que es su propia persona. Luego tenemos el capital, la inversión, con todas las implicaciones que tiene este concepto, pero todo eso se potencia a través de la organización. Es decir, si no hay una organización suficientemente fuerte y consistente, los otros dos factores tienden a diluirse. Hemos visto fenómenos en los que la inyección de capital es insuficiente y curiosamente llega a ser hasta contraproducente. ¿Por qué? Porque no tenemos las organizaciones institucionales, desde luego también iniciativa privada, en fin, suficientemente sólidas para que esa inversión de capital sea suficiente. Lo estamos viendo en Centroamérica. En este momento la gran pregunta sobre Centroamérica es, ¿basta solo la inversión? Tenemos esa riqueza que es la humana. ¿Basta la inversión como tal? Si se hace desordenadamente, sin factores de organización, democracia, justicia y sociedad, creo que podemos anticipar que habrá un fracaso. Y a diferencia de la investigación científica, donde tú en el laboratorio puedes reproducir fenómenos si no pasa nada, si no funcionó, en la vida real los laboratorios son también reales y entonces no podemos fracasar. Muy bien, regresamos con Mariana. Okay. Siguiendo la ruta de lo que nos acaba de decir, ¿cuáles son las principales herramientas que ofrecen las humanidades para una reconstrucción nacional en un sentido político-social? Yo quiero empezar, antes de responder a la pregunta, haciéndoles un pequeño regalo a cada uno de ustedes tres. Voy a hacerles, por favor, un obsequio, justamente pensando en este tema, ¿no? En fin, hay una serie de factores. Yo creo que el país tiene muchos elementos de los que podemos estar muy satisfechos. Instituciones bien organizadas, y empecemos por supuesto por nuestra Universidad Nacional, que es una de las mejores universidades del mundo, ha ganado en los últimos tiempos lugares a nivel mundial y a nivel latinoamericano, está colocada como la primera universidad de América Latina. ¿Qué significa esto? Que hay instituciones, y repito, organizaciones que funcionan muy bien. Es a través de todo lo que hemos aprendido para llegar a esas grandes instituciones como podemos resolver aquello que en nuestro país evidentemente no está resuelto. Es decir, instituciones que funcionan muy bien pueden ayudar a reconstruir en efecto aquello que no está funcionando y es muy doloroso en todos los aspectos. Temas muy específicos, violencia en general, violencia más específica, violencia de género, ¿cómo podemos trabajar? Se está trabajando muchísimo y es evidente que hay mucho que hacer todavía. Entonces sí, yo diría las grandes instituciones pueden ayudar a ese México que no termina
de organizarse como lo merece. Se van con tarea entonces, chicos. Seguimos con Iván. ¿Sí? Iván. La pregunta obligada. ¿Cuál es el futuro de la filosofía y de qué filosofía en el país? Yo creo que la filosofía tiene futuro. Comentaba hace un momento, por ejemplo, temas como fotografía y filosofía, imagen, por ejemplo, en general, es uno de los grandes temas presentes. La investigación que se hace actualmente en el Instituto de Investigaciones Filosóficas, por ejemplo, temas como filosofía de la ciencia, la filosofía del lenguaje siempre va a ser un tema importante. Y comentaba yo hace un momento también, a mí me interesa en lo personal mucho todo lo que están analizando en términos de argumentación, por ejemplo, ¿no? Puesto que estamos argumentando todo el tiempo, prácticamente desde que adquirimos el lenguaje lo aprendemos para argumentar, para comunicar en general, desde luego, pero para argumentar. Entonces creo que por ahí la filosofía mexicana y la filosofía en general tiene mucho que hacer, ¿no? Ya tuvimos una gran época que no tiene por qué desaparecer, la filosofía de lo nacional, la filosofía de lo latinoamericano, me parece que puede seguir arrojando muchos resultados, pero hay cosas en las que podemos incidir y las nuevas generaciones pueden hacer muchísimo a nivel mundial, es decir, reflexiones de formato mundial, ¿por qué no? Abrevando de todo lo que aportan las grandes filosofías universales contemporáneas, pero dando también, creando conceptos, por ejemplo, ¿no? Enriqueciendo la lengua natural y la lengua filosófica a través de conceptos. Conceptos que hoy usamos cotidianamente, empezando por la noción de diálogo, nacen de la filosofía, hace 2500 años. Volvemos a hablar en griego cuando hablamos de diálogo. Entonces, me parece que nada impide que derechos humanos, por ejemplo, ¿no? Es una noción creada en la filosofía del derecho, en fin, y hoy se usa cotidianamente, ¿no? Claro, una última pregunta de parte de Yasmín. Sí. ¿Cómo pensaría usted el desarrollo de las humanidades junto a las comunicaciones y la tecnología? Me parece que también, como todas las preguntas que me han hecho, me parece que es una pregunta muy pertinente. La primera reacción sería lo que decía Martin Heidegger, es decir, la técnica. La técnica está acabando con la esencia del ser humano. La esencia del ser humano, decía Heidegger, es el pensar, decía él. Podemos añadir otros rasgos como esenciales del ser humano. Creo que esta fase de la filosofía preocupada por la invasión de la técnica, esta reflexión ocurrió hace unos 60 años, creo que hoy, 60 años después, podemos retomarla, pero quizá en el diálogo también con la tecnología, con las técnicas de comunicación contemporáneas que están transformando nuestra manera de comunicarnos, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo más importante para responder a la pregunta es hay que continuar el diálogo entre filosofía y nuevas tecnologías. De pronto, por ejemplo, un gran teórico de la literatura, de la cultura, como Roland Barthes, en sus mitologías incidía en objetos muy de lo cotidiano como parte de las mitologías contemporáneas, ¿no? Entonces, un filósofo puede plantearse también cómo un celular cambia nuestras formas de comunicación, en fin, entonces no es ajeno el filósofo. Quiero anticipar que en el Museo de San Agustín, Lenguajes, Información, Conocimiento, vamos a tener una exposición donde vean cómo el celular de todos los días viene de lenguajes que empezaron siendo filosóficos, matemáticos, lógicos, hace 2500 años. Es decir, si no hubiéramos tenido a Aristóteles pensando en la lógica hace 2500 años, hoy no tendríamos un celular. Entonces, vamos a ver una línea de continuidad, ¿no? Entonces, claro, pues qué rica cátedra Alberto. Nos quedamos con las ganas de seguir otra hora este diálogo. Y creo que ya tenemos que cambiar nuestro título del programa, Diálogos por la Democracia, tenemos que ponerlo en griego, ¿no? Las dos palabras. Prácticamente está en aquí griego. Se habla en griego y náhuatl también, desde luego. Desde luego que también, por supuesto, con toda la reflexión de don Miguel León Portilla sobre la filosofía náhuatl, claro que sí. Un último mensaje a la comunidad universitaria y más allá que nos están viendo aquí en TV UNAM. Pues con muchísimo gusto de dialogar, gracias por la oportunidad, John, de dialogar con las nuevas generaciones de filosofía y felicitar
a Iván, Mariana, Yasmín, por su decisión de estudiar filosofía. La pregunta iba en el sentido, ¿tiene futuro la filosofía? Mientras haya gente joven pensando filosóficamente desde México, tiene futuro la filosofía. Pues muchas gracias, muchas Alberto, por felicidades acompañarnos. Gracias a ustedes, jóvenes. jóvenes ilustres estudiantes aquí de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y gracias a usted por seguir con nosotros para otro programa de Diálogos por la Democracia aquí en TV UNAM. Te esperamos de nuevo en 8 días. Por alto que esté el cielo en el mundo, por hondo que es el mar profundo, no habrá una barrera en el mundo que mi amor profundo no rompa por ti.